Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las hormonas córtico-suprarrenales. Es decir, vamos a hablar de las hormonas que se van a secretar en la parte de la corteza de la glándula suprarrenal. Bien, en la parte izquierda pueden ver lo que es el riñón, evidentemente del lado izquierdo. Y en el polo superior vamos a ubicar la glándula suprarrenal, que va a ser lo que vamos a estudiar, ¿no? O sea, vamos a ver específicamente la parte de la corteza. No nos olvidemos que en la parte perirrenal, o sea, en el borde, los bordes laterales del riñón, estaría recubierto de tejido adiposo, ¿no? Naturalmente. Y esta glándula suprarrenal, como ven, tiene forma de media luna en el lado izquierdo y en el lado derecho tiene una forma más aplanada y triangular. Haciendo un corte sagital, vamos a observar las distintas capas, que la parte más externa vendría a estar recubierta por la cápsula, que es de tipo conjuntivo grueso, o también se le denomina capa fibrosa. Esa vendría a ser la parte más externa. Por debajo vamos a tener lo que es la corteza, y va a ser el eje de nuestro estudio del día de hoy, porque nosotros vamos a estudiar las hormonas que se van a secretar en esta región. Y en la parte más interna, que está de color café, va a estar lo que es la médula, ¿no? Y bueno, los vasos sanguíneos. No nos olvidemos que la glándula suprarrenal está irrigada por tres arterias: la arteria suprarrenal superior, la arteria suprarrenal inferior y medial. Por ejemplo, la arteria suprarrenal superior e inferior, que en este caso voy a dibujarlo aquí, vendría a ser estas partes, estas dos de aquí que estoy haciendo, van a estar, van a partir, mejor dicho, de la arteria frénica inferior, ¿ya? Y la medial, arteria medial, va a venir directamente de la aorta, ¿ya? Eso en cuanto a su irrigación. Y obviamente van a haber vénulas y vamos a ver incluso un centro venular importante, ¿ya? Ahora, en la parte, perdón, me están entrando. A ver, en la parte de la médula, si bien no lo vamos a estudiar, o sea, no nos interesa mucho esa región, aquí se van a secretar las famosas catecolaminas. ¿Alguien sabe cuáles son las catecolaminas? No, Son las famosas adrenalina y la noradrenalina, que nosotros ya lo repasamos en el sistema nervioso, que son aminas, ¿no? Que si hablamos del sistema nervioso, estos pues vendrían a actuar como neurotransmisores. Ya, eso, vamos a ver un poquito más adelante eso. Ya, y en la parte derecha pueden ver lo que es el colesterol, que va a ser la base para la síntesis de las hormonas córtico-suprarrenales. Como pueden ver, la estructura química del colesterol, quiero que se les quede esto. ¿Por qué? Porque, como dije, a partir del colesterol ya se va a sintetizar ya sea aldosterona, cortisol o andrógeno. Pero lo importante es que simplemente a medida que se va sintetizando, se va perdiendo enlaces hidroxilo, se va perdiendo carbono, similar a la insulina. Es decir, que se va moldeando, va perdiendo, en este caso, carbono. Y vamos a ver, porque el colesterol en total tiene 27 moléculas de carbono. Y vamos a ver que para formar aldosterona, cortisol, va a haber una pérdida de eso. Y obviamente van a actuar enzimas importantes que vamos a ver. Bien, entonces, recalcando lo que ya mencioné, las glándulas suprarrenales están ubicadas en el polo superior de los riñones, se van a dividir en dos porciones: la corteza y la médula. Ahora, la corteza a su vez se va a subdividir en tres capas importantes: la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. En cuanto a la zona glomerular, esta va a secretar la aldosterona, que va a ser el representante mineralocorticoide. Esta aldosterona, ¿por qué va a ser el representante? Porque me va a dar el 90% de la acción mineralocorticoide. Y cuando yo hablo de una acción mineralocorticoide, me refiero a la acción que va a tener sobre los minerales, en este caso sobre el sodio y el potasio. Ahora, tenemos la zona fascicular, que va a estar representada por el cortisol, porque el cortisol va a ser el principal glucocorticoide y va a realizar el 90% de la acción glucocorticoide, que por lo cual se asocia la parte gluco
con la acción que va a tener en la glucosa, en el aumento específicamente. Pero vamos a ver que no solamente actúa en la glucosa, va a actuar en proteínas y en lípidos también. Bien, ahora en la parte más próxima a la médula vamos a tener la zona reticular que va a secretar el DEA, que va a ser deshidroepiandrosterona y androstendiona. Y ahora, ya que mencionamos representantes de cada zona, podemos decir de que la zona reticular va a estar representada por el deshidroepiandrosterona. ¿Por qué? Porque a partir de esta se va a sintetizar la androstendiona, las cuales son hormonas sexuales secundarias o andrógenas. Bien, ahora aquí hay una imagen simplemente para ver el volumen de toda la parte de la corteza, el volumen de cada zona. Bien, aquí está la zona glomerular, que es una zona relativamente pequeña. Esta me va a representar el 15% del volumen de la corteza, no de la glándula suprarrenal. Todo esto es la corteza. Y la zona fascicular, que va a ser más ancha y va a representar el 75%. Y posteriormente el 10% va a estar dada por la zona reticular, que va a ser la zona más delgada. Y la médula, que ya dijimos que me secreta las catecolaminas. ¿Alguien se acuerda dónde más se segrega la noradrenalina? Aquí se segrega también, ¿no? O sea, adrenalina y noradrenalina. Pero ¿alguien se acuerda dónde también se segrega la noradrenalina? En nervioso lo vimos, para que se acuerde. ¿Dónde se segregaba también la noradrenalina? En el locus ceruleus, ¿no? En la parte posterior del tronco encefálico. En el caso de la adrenalina, la mayor parte se va a segregar en la médula. Ya, ahora voy a borrar esto. Ahora sí vamos a ir a lo que nos interesa. Bueno, esta es una imagen, una placa histológica, donde podemos observar la médula que se va a encontrar en la parte más interna, y va a contribuir al 20% de la glándula suprarrenal. Ahora sí estoy hablando de la glándula en su totalidad. Y la parte de la corteza, obviamente, va a ser el restante 80%. Y aquí está la vena adrenomedular central, que no es más que como una especie de un paquete vascular donde se va a reunir tanto arterias como venas, ¿ya? Simplemente eso. Ahora sí. Aquí igual se identifican la zona, cápsula fibrosa y todo. Bien, vamos a hablar de la síntesis y la secreción de las hormonas córtico-suprarrenales. Bien, nuevamente vamos a mencionar la zona glomerulosa, que me va a representar el principal mineralocorticoide, que ya sabemos, la aldosterona. Ahora, algo que quiero decirles sobre estas células que se van a encontrar en cada zona, es que estas células son parenquimatosas, tanto de de la zona glomerulosa, de la zona fasciculada, de la reticular, son células parenquimatosas. Pero en la médula, que me segrega las catecolaminas, ¿ustedes creen que son células parenquimatosas también? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. No. ¿Por qué? O sea, ¿por qué crees que sí sería? Si segrega un tipo de hormona, o incluso no es ni una hormona siquiera lo que segrega. Me segrega neurotransmisores, adrenalina y noradrenalina. Esta parte de la médula no son células parenquimatosas, sino son células cromáfines. ¿Y qué son células cromáfines? Son básicamente un grupo de neuronas modificadas, ¿ya? Eso simplemente. Obviamente, entonces, si segrega catecolaminas, va a estar asociado al sistema nervioso simpático. Estas cromáfines, entonces, al segregar noradrenalina, adrenalina, va a actuar como una neurona posináptica porque va a tener que ser estimulada, ¿no? Eso, no se olviden, son muy diferentes. Y es pura lógica. Si me segrega catecolamina, no tienen absolutamente nada que ver. No tiene origen esteroideo, ni graso, obviamente, por supuesto. Entonces, con lo que quiero que se quede en esta parte es que no todo lo que se segrega en la glándula suprarrenal tiene origen graso o esteroideo. ¿Ya? La parte de la médula no me segrega, en este caso, pongámosle hormonas, ¿no? O sea, de origen esteroideo, sino que en la médula me va a segregar las catecolaminas, que son de tipo nervioso. ¿Ya? Ahora, volviendo.
la zona glomerulosa va a tener una enzima muy importante, que es la aldosterona sintasa, que es la que me va a permitir la síntesis de la aldosterona. Ahora, algo que señaló mucho el doctor es que nos quedemos con esta enzima, con la enzima que se encuentra en la siguiente zona, en la zona fascicular, la 17 hidroxilasa. Seguramente han escuchado de que esta enzima, que el doctor dijo que esta enzima que lo anotemos y que no está en el libro, pero está en el libro la 17 hidroxilasa. Simplemente que está con 17 alfa hidroxilasa. Ustedes lo van a ver. Entonces, la aldosterona sintasa se va a ubicar únicamente en la zona glomerulosa y la 17 hidroxilasa se va a encontrar en la zona fascicular. También va a contribuir a la síntesis de los andrógenos, por si acaso, ¿ya? Pero ya como para que se forme como tal los andrógenos, van a requerir esta enzima, que es la 17-20 liasa, que vendría a ser derivado de esta 17 hidroxilasa, ¿ya? Ahora, algo importante es que la zona reticular y la zona fasciculada comparten la síntesis de las hormonas. Es decir, que la zona fascicular puede sintetizar también andrógenos, o sea, hormonas sexuales. Y la zona reticular también me puede sintetizar cortisol. Algo muy exclusivo con la zona glomerulosa. ¿Por qué? Porque esta no tiene la 17 hidroxilasa. Es como que está muy apartado entre esas dos. Incluso el doctor mencionó de que esta clasificación de las capas es como de pinta. ¿Por qué? Porque no está bien definido. Pero está definido, o por así decirlo, la zona glomerulosa se aparta, ¿ya? En lo que sí se mezcla, en lo que se puede secretar tanto en la zona fascicular como en la reticular, solo son en esa zona. O sea, en esa zona no está definida. La zona fascicular y la reticular. La glomerulosa sí está definida, porque no tiene la 17 hidroxilasa. Bien, ahora vamos a sintetizar ahora como tal cada hormona. Vamos a sintetizarla, ¿ya? Ahora sí, vamos a formar tanto aldosterona, cortisol y andrógeno. Aquí le pongo LDL y acetato. ¿Por qué? Aquí tenemos el colesterol. El colesterol, antes de que esté como tal, como lo ven ahí, se va a ver, aquí le voy a dibujar. Antes que nada, yo les pregunto, ¿alguien se acuerda cómo se encuentra el colesterol en el citoplasma? ¿Se encuentra encapsulado o no? ¿Qué dicen? ¿Cómo se encuentra el colesterol en el plasma antes de ser estimulado por la ACTH? Yo diría que encapsulado. No, no se encuentra encapsulado, porque el colesterol, como lo ves acá, se encuentra en forma de ésteres, o como dijo el doctor, en forma de suspensión, ¿ya? Así que para que se encapsule y ya sea o pase a la sangre, tiene que venir directamente la ACTH, o sea, actúa en el momento, ¿ya? El colesterol no se encuentra listo, o sea, o encapsulado para liberarse en la sangre. Ahora, eh, entonces pero antes de que se encuentre en forma de suspensión el colesterol, ¿de dónde va a provenir ese colesterol? Va a provenir principalmente del LDL. ¿Y qué es el LDL? Lipoproteína de baja densidad. Este LDL me va a proporcionar el 80% del colesterol para que este pueda ser utilizado para la síntesis de esta hormona. Y también también va a venir del acetato o también de la síntesis del novo. El novo, yo no lo entendía muy bien, pero simplemente se refiere al hecho de que eh, las células suprarrenales, en este caso, ¿qué son? Fascicular, reticular o glomerular, si hablamos de cortisol. ¿De qué zona estamos hablando? ¿De qué células, en qué zona se sintetizaba el cortisol? En la zona fascicular. En la zona fascicular. Entonces, las células que se encuentran en la zona fascicular
van a poder sintetizar su propio colesterol. A eso se refiere síntesis a partir del nodo. Pero principalmente va a estar dado por la LDL. En un 80% el colesterol que se va a encontrar en el citoplasma va a estar proviniendo del LDL. Ahora, aquí está el colesterol, ya está. Ahora, aquí tenemos lo que es el colesterol desmolasa. Antes que nada, todos estos procesos, son hidrolizaciones o hidroxilización. Nada más, básicamente son eso. Y estos se van a dar en dos lugares, en las mitocondrias y en el retículo endoplasma. En cualquiera de esos lugares se va a poder dar lo que es la síntesis de estas hormonas. Ahora, vamos a formar colesterol. No, aldosterona primero. Ya, la aldosterona. Tenemos aquí entonces el colesterol, donde va a actuar el colesterol desmolasa. Además del colesterol desmolasa, va a ser importante la presencia de otra enzima. ¿Alguien se acuerda? De la proteína sinasa C. No está aquí, pero en el libro menciona de que también la presencia o la estimulación o activación de esta proteína sinasa también va a ser importante para convertir el colesterol en pregnenolona. Ya a partir, digamos, esta es la pregnenolona. De aquí ya va a partir, o sea, de aquí ya puede formarse aldosterona, cortisol o andrógeno. Lo importante es que se forme la pregnenolona, ¿ya? Entonces, la pregnenolona ya está formada. Ahora, aquí hay tres enzimas que si quieren se lo pueden memorizar, pero el doctor no lo mencionó y probablemente tampoco lo va a preguntar. Que bueno, vendrían a ser enzimas que me van a ayudar a formar mediante hidrolización la aldosterona. Pero la enzima importante va a ser la aldosterona sintasa, que se encuentra en la parte final, básicamente, para la aldosterona. Aquí ven, en la parte superior del colesterol hay 27 carbonos. La aldosterona final va a constar de 21 carbonos. El cortisol también, por si acaso. O sea, va a haber pérdida de carbono, pero lo que se va a mantener es el grupo cetoxígeno, que lo pueden ver aquí. En cada hormona, en la aldosterona, en el cortisol, el cetoxígeno, incluso en la androstendiona, se va a mantener. Por eso es que, bueno, ya que son derivados del colesterol, van a tener estructura química similar. ¿Ya? Entonces, mencionarles, entonces, perdón, me salté, de pregnenolona, va a pasar a progesterona, después va a pasar a D11-desoxicorticosterona, después corticosterona, que va a ser un mineralocorticoide o glucocorticoide también puede ser, pero de un efecto mucho menor, la corticosterona. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos la enzima que les dije, la 17 alfa hidroxilasa, que solamente me va a ayudar a formar tanto cortisol como andrógeno. Entonces, esta, por el nombre 17 alfa hidroxilasa, la pregnenolona va a pasar a ser 17 hidroxipregnenolona por hidrólisis. Ahora, después esto va a pasar a ser a 17 hidroxiprogesterona y después a 11 desoxicortisol y posteriormente cortisol como tal. Ahora, aquí está la enzima que les dije de los andrógenos, 17-20 liasa. Esto es el menos relevante, pero simplemente acuérdense de que la 17 alfa hidroxilasa es la que me va a permitir la formación tanto de cortisol como de andrógeno. Pero de andrógeno va a ser indirectamente, porque de esta enzima, porque de esta enzima va a salir una derivada que es la 17-20 liasa. ¿Ya? Principalmente el cortisol, pero me va a ayudar a sintetizar la 17 alfa hidroxilasa. Bien, ahora ya está formada, ya está formada esta hormona, pasan a la sangre, obviamente después de que sean utilizadas, ¿no? Que cada una ejerza su efecto. Este es el cortisol. Este va a ser la aldosterona. La aldosterona va a tener el 40% de la aldosterona se va a unir a proteínas.
Y en el caso del cortisol, el 95% se va a unir a proteína. ¿Alguien se acuerda a qué proteínas se unen? A la transcortina, o también llamada hormona fijadora de cortisol. No, perdón, globulina fijadora de cortisol. Pero es más fácil recordarlo con transcortina, en un 95%, y en un 5% a la albúmina. Entonces, si el cortisol tiene una alta adherencia a estas proteínas cuando están en sangre, obviamente en sangre estamos hablando, ¿se van a eliminar rápido o lento? ¿Qué dicen? Si casi todo el cortisol se adhiere, ¿se elimina rápido o lento por la vía renal? Rápido. ¿Por qué sería rápido si está unida a las proteínas y las proteínas no se filtran fácilmente en el glomérulo? Porque son muy electronegativos. Va a tardar en eliminarse porque se van a encontrar unidas a estas proteínas, ¿ya? Por ello es que su vida en el plasma va a ser de 60 a 90 minutos. Y en el caso de la aldosterona, tiene una baja adherencia a las proteínas. El resto, o sea, el 60% está libre en el plasma. ¿Se elimina rápido entonces o no la aldosterona? ¿Qué dicen? Si no se une mucho a las proteínas y se encuentra libre, Rápido. se elimina rápido porque está libre. No se une a las proteínas. Las proteínas, no se olviden que no se filtran fácilmente por el glomérulo por su alta electronegatividad. Entonces, por ende, su tiempo de vida en el plasma va a ser reducido de aproximadamente 20 minutos. Ya, eso. Ahora, bueno, eso es lo más importante en cuanto a la semivida y el porcentaje que tienen de adherencia eh, a las proteínas. En este caso, transcortina o globulina fijadora de cortisol. Ya, entonces eso. Voy a borrar esto. Ahora, yo les pregunto así antes de avanzar, ¿dónde se encuentran los receptores de las hormonas derivados de esteroides? ¿En la membrana, en el citoplasma o en el núcleo? ¿Quién me dice? ¿Alguien se acuerda? Puede estar tanto en el citoplasma como en el núcleo, por si acaso. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar sobre las funciones de los mineralocorticoides. En este caso, de la aldosterona. Bien, la aldosterona, entonces, la función básica que nosotros conocemos va a ser que va a aumentar la reabsorción tubular renal de sodio y la secreción de potasio. ¿Dónde? ¿Dónde creen que actúa? ¿En qué parte de los túbulos de la nefrona? ¿Alguien que se acuerde? Eso sí puede preguntar. En las células principales, como lo estoy señalando, del túbulo colector, así como también en el túbulo distal. Es importante recalcarles de que, pues bueno, Guyton nos dice que también actúa a nivel de las glándulas sudoríparas, glándulas salivales e incluso en el intestino, ¿ya? Reabsorbiendo sodio y aumentando la excreción de potasio. Entonces, en el caso del intestino, si hay una deficiencia de aldosterona, no se va a reabsorber sodio y por ende no se va a reabsorber agua. ¿Qué creen que va a pasar en las heces fecales? Si no se va a reabsorber sodio. ¿Cuál va a ser la viscosidad de las heces fecales?
me va a producir una diarrea líquida, me va a producir diarrea, ¿ya? Eso para aclararle, ¿ya? Ahora, vamos a hablar sobre circunstancias en las que la aldosterona se aumenta. La aldosterona se aumenta, cuando se aumenta en exceso, me va a producir una hipernatremia. Una hipernatremia, obviamente, porque me va a elevar las cantidades de sodio. Y me va a producir una hipopotasemia, lógicamente. Ahora, si me causa una hipernatremia, ¿qué me va a producir? Un aumento de la presión arterial. ¿Cierto, no? Si el sodio o si la hipernatremia se encuentra por 2 o 3 días y me llega a aumentar entre 10 a 5 milímetros de mercurio, la presión arterial, si me aumenta esto, se va a producir un fenómeno importante, una autorregulación, por así decirlo, que el doctor preguntó el otro año, que es la natriuresis por presión y la diuresis por presión. Es básicamente cuando se acumula por mucho tiempo el sodio, tanto que me aumenta un 10 a 15 milímetros de mercurio de la presión arterial. Me va a producir una natriuresis por presión y diuresis por presión. Por ende, ¿se regula el sodio o no? Yo diría que sí. Claro que sí. Natriuresis me va a eliminar, natriuresis me va a eliminar sodio. Diuresis por presión me va a eliminar agua. Es una autorregulación muy importante de la fisiología. Es muy interesante. En realidad hay mucho más para leer, pero con esto quédense. Natriuresis por presión y diuresis por presión se va a dar por un aumento de la cantidad de sodio en el plasma, tanto si, perdón, se va a dar por un aumento de un 10 al 15 milímetros de mercurio. Obviamente si este es causado por la cantidad de sodio que se encuentra en el plasma. ¿Ya? Ahora, bien, eso me va a provocar. Ahora, ¿qué me va a provocar en caso de una disminución o básicamente una anulación, una deficiencia de aldosterona? No se va a reabsorber sodio, se va a eliminar de un 15 hasta 20 miligramos de sodio en orina. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la sangre? ¿Quién cree? ¿Qué creen? Si no se va a reabsorber sodio, me va a producir una ¿Hipovolemia? hipovolemia, obviamente, claro que sí, pero también una hiperpotasemia. Algo importante que me olvidé decirles, cuando aumenta la aldosterona, aumenta la excreción de potasio, ¿no? Entonces me va a producir una hipopotasemia. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente una hipopotasemia? Importante para la contracción. ¿Dolor muscular? Eso es lo que me va a producir una hipopotasemia. Ahora, en el caso de que haya un descenso de aldosterona, va a haber una hiperpotasemia y eh, una deficiencia, ¿no? De deficiencia en la reabsorción de sodio. Y como dijiste, me va a producir una hipovolemia. ¿Y la hipovolemia qué me va a producir? Una disminución en el gasto cardíaco. Y por ende, finalmente me va a producir el shock y la muerte. Eso es lo que me va a producir. Ahora, aquí, acuérdense de este nombrecito, ¿ya? 11 beta hidroxiesteroide de hidrogenasa de tipo 2. Ahorita vamos a ver aquí. Ya. Que va, antes que nada, eso es una enzima, una enzima, una enzima mineralocorticoide, ¿ya? 11 beta hidroxiesteroide de hidrogenasa tipo 2. Ya, aquí está. 11 beta es la parte superior, una enzima que se expresa cuando la aldosterona llega, ¿ya? Aquí está, imagínense que esta es perdón,
Imagínense que esta es la aldosterona y está llegando. Esta es una enzima mineralocorticoide. Por ende, va a permitir la entrada de la aldosterona. Y obviamente, sucesivamente se va a unir al receptor mineralocorticoide que se va a encontrar en el citoplasma. Y este va a entrar al núcleo. ¿Y qué me va a producir? Una alteración en la transcripción de ADN, dándome lugar a ARN mensajero, la cual este va a salir del núcleo y con la ayuda de los ribosomas me va a sintetizar ¿qué? Me va a sintetizar, bueno, aquí está, proteínas transportadoras de membrana y enzimas como la trifosfatasa de adenosina de tipo sodio potasio. Básicamente, me va a producir proteínas transportadoras de membrana para poder reabsorber potasio y excretar, no, perdón, para reabsorber sodio y excretar potasio. Básicamente eso. No se olviden entonces. Hablamos a nivel nuclear, ¿ya? Estamos hablando de hormonas esteroideas que actúan a nivel nuclear. También lo hace la tiroidea, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Antes que nada, este era el receptor mineralocorticoide, ¿no ven? Quiero decirles que este receptor mineralocorticoide también tiene una afinidad al cortisol. Pero ¿por qué no va a poder llegar el cortisol aquí? Por esta enzima, por la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2. ¿Y qué es lo que hace esta enzima con el cortisol? El cortisol lo va a convertir en corticosterona. Que ya saben que la corticosterona tiene una acción mucho menor, obviamente es un glucocorticoide, pero tiene una acción mucho menor que el cortisol. Y esta corticosterona tiene una baja afinidad a este receptor mineralocorticoide. O sea, básicamente no entra como cortisol, entra como corticosterona, pero la corticosterona no tiene afinidad con este receptor mineralocorticoide que se encuentra en el citoplasma. Básicamente eso. Por eso es que el cortisol no puede entrar, pero por así decirlo, acepta este receptor mineralocorticoide, puede aceptar el cortisol, pero esto no va a suceder por esta enzima. Simplemente eso. Bueno, creo que eso. ¿Alguna pregunta de esta parte? En realidad no creo que pregunte esto porque el doctor explicó del cortisol, la formación del cortisol. Esto no creo que pregunte. En realidad es relativamente sencillo esto. Simplemente menciona aquí el receptor del citoplasma y de la transcripción del ADN, dándome lugar al ARN mensajero. Esto también se va a dar en el cortisol, o sea, tanto en la aldosterona como en el cortisol, porque estamos hablando de hormonas esteroideas, ¿ya? Es lo mismo. El mecanismo de acción es lo mismo, tanto en la aldosterona como en el cortisol. Simplemente que son diferentes enzimas, nada más. Ahora, regulación de la secreción de aldosterona. Ahora sí, ¿alguien se acuerda cuáles son los principales reguladores de la aldosterona? No recuerdo. Si la aldosterona reabsorbe sodio y aumenta la excreción de potasio, ¿una hiperpotasemia me va a estimular la aldosterona o no? No, Una hiperpotasemia, perdón, sí, sí, sí. claro, si me va a eliminar potasio, la aldosterona, la presencia o el aumento de los iones potasio, me va a estimular la aldosterona. Eso, y también la angiotensina 2, no se olviden, la angiotensina 2. O bueno, lo pueden recordar como eje renina-angiotensina aldosterona, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos, dice, se conocen 4 factores que desempeñan una función esencial para la regulación del hormona, que es el incremento de las concentraciones de potasio en el líquido extracelular, el aumento de las concentraciones de angiotensina, y bueno, aquí dice el incremento de las concentraciones del sodio apenas reducen la secreción de aldosterona. Eso ya sería como para disminuir, ¿no? Pero los otros son para aumentar la aldosterona. Y la ACTH siempre, o sea, es el menos importante entre estas dos, pero tiene que estar siempre. O sea, es como que
como el que le da permiso para que